Carlos Bastete y Eduardo Garcés. Vengo llegando de comprar el pan acá en Puerto Montt con 1.000 pesos chilenos, redondeamos, alrededor de €1, $1, para que nos entienda el mundo. Y acabo de llegar con 4 panes en mi bolsita del pan. Una inflación grotesca que tiene, al parecer, no solamente a Chile, sino que a muchos países, con una inflación tremenda en el mundo, producto de distintas circunstancias. Muchos culpan a la guerra, el COVID, etcétera, etcétera. Y es una problemática que queremos abordar, obviamente no tanto por el lado de, oye, que están caras las cosas, sino que qué pasa también, intentando picar un poquito más fina la cebolla, qué pasa con este sistema económico capitalista que nos ha prometido hace décadas un cierto bienestar, y al parecer ese bienestar es para unos pocos que, recordemos nomás, hace estadísticas de hace muy poco, los bancos, etcétera, etcétera, solo por nombrar los bancos, pero en Chile muchas de las mismas empresas de toda la vida tuvieron ganancias estratosféricas durante la pandemia, donde todos, y creo que nos incluyo, sufrimos y seguimos sufriendo con todas estas problemáticas económicas, mientras los grandes grupos tienen ganancias nunca antes vistas para momentos en crisis. ¿Cómo estamos, Carlos y Lalo? ¿Cuántos panes han podido comprar ustedes con 1.000 pesos allá desde Zulota y Coronel? Hola amigos, ¿qué tal? Oye, toda la razón. Hoy en día 1.000 pesos se transformaron en los antiguos 500 pesos. Claro. Sí, claramente. El pan es un elemento vital en la casa del chileno, de la chilena. Y claramente ha sido muy notorio el cambio. Antes con 1.000 pesos tú podías alimentar una tribu. Hoy día con 1.000 pesos, con suerte, tienes una pequeña once acompañado de alguien. Y yo creo que tú das en un punto sensible al mencionar el propósito, ¿verdad?, de un poco de los esfuerzos que hacemos a diario, que tiene que ver con el bienestar. Y de cierta forma, y recientemente, no sé si escucharon una entrevista que dio nuestro flamante presidente en inglés, creo que anda en Canadá, ¿verdad? En Canadá, sí. Y él hablaba justamente del propósito un poco y metas que ellos se han planteado en torno al bienestar de nuestro país. Y bueno, me desconcentré un poco acá con un par de frecuencias. Después comentamos también esa pequeña parte. Están hablando. Pero él justo hacía mención de que uno de sus propósitos tiene que ver con el bienestar de la población en general, y eso incluía, decía él, al empresario, ¿no? Aquel que de cierta forma viene a ser esta contraparte a todo el discurso, ¿verdad?, que de cierta forma se instala como un discurso anticapitalista, cuando se empiezan a poner sobre la mesa temas como equidad, ¿verdad?, temas que son tan sensibles y que de cierta forma se polarizan y se llevan a un plano más bien político, pero más que eso se llevan a un plano en donde el discurso finalmente se torna en el fin, ¿no? Así es que creo que por ahí un poco va la reflexión de hoy. No sé cómo lo ven ustedes en torno al el bienestar y cómo afecta los acontecimientos tan básicos, ¿no?, como la subida del pan a la persona, al cotidiano, ¿no?, al bienestar de la familia, en definitiva. Querido Lalo. Lalo, ¿eres más de Ayuya o Marraqueta? Yo
soy de marraqueta. Ah, ya, perfecto. Me gusta la marraqueta tostada y con pura mantequilla. Oh, Sí, mira, indudablemente que cada vez que los precios se empiezan a inflar, uno siempre va a tender a sospechar de los que están más arriba. Para mí, estas especulaciones financieras son tan perversas porque a la larga los únicos que pierden somos los seres humanos de a pie. Pues. Como tú decías al comienzo, la banca, por ejemplo, durante la pandemia tuvo utilidades increíbles. ¿Para qué decir? Las farmacéuticas, las aseguradoras, eh, son negocios que se valen justamente del miedo de las personas. De manera que uno tiende a ver ahí cómo se han deshumanizado algunas formas de servir a la sociedad, al punto que lo que prima es la obtención del rédito económico nomás. Entonces ahí topamos con estas problemáticas que a la larga solamente nos impactan a nosotros, pues si los que siempre han tenido plata nunca les va a faltar nada, pues, y no se van a complicar con estas alzas de precios, y los únicos bolsillos que se resienten con estos procesos inflacionarios son los bolsillos de la gente común. Y pucha que da rabia, loco, porque los instrumentos también están caros. exactamente. A modo de anécdota, como parte de lo que es el peso de los años, quería mutarme a unas conguitas de fibra de vidrio, por loco, más livianitas para llevar de repente, así como para presentaciones más light, así tener unas conguitas de fibra de vidrio. Dije, voy a ver a cuánto están. 500 lucas, po. Una sola, ni siquiera el par. Entonces, Una no es ninguna. claro, una para la fogata nomás. Si vaya a tocar alguna parte tenés que ir con dos, por lo menos. Pero, claro, pues es una cuestión que trasciende todos los ámbitos del mercado, lo que queráis comprar. Entonces, yo decía, ¿y de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué van a subir las congas, loco? ¿Qué tienen que ver las congas con la guerra en Ucrania? De que nada, pues sí. El problema es que ven una oportunidad, ven una justificación para subir precios y todos agarran papas. Esa es la impresión que le queda a uno como ciudadano de pie. Se da una circunstancia especial en el mundo pandemia, vamos, subamos los precios. Hay una guerra, subamos los precios. Entonces, a la larga, y dicen, claro, inflación, pero yo no sé si en algún momento, por más que los teóricos del mercado digan que hay procesos de inflación y deflación, yo por lo menos a mis 40 y tantos años de vida nunca he sido testigo de un proceso deflacionario, Exactamente. donde las cosas bajen. Entonces, no, farso. Sí. No sé. Justamente, amigo Lalo, yo quería llegar a ese punto, al punto de lo teórico dentro de lo económico, que es una burbuja tan inexpugnable, digamos, que solamente los economistas entienden. Que a mí me da la impresión que es una trampa, finalmente, de que solamente ellos entiendan esos procesos. Y justamente por ahí a alguien le escuchaba a algún economista de los buenos, de esos pocos buenos que hay, no de la escuela de Milton Friedman y otros, por nombrar, justamente que los procesos de inflación en este modelo, cuando las crisis pasan, no significa que terminada la crisis haya un proceso de deflación, como indicabas tú, Lalo. O sea, ese proceso prácticamente no existe. ¿Por qué no existe? Es la gran pregunta que yo planteo acá, o sea, y reitero lo que decía en un principio. ¿Por qué todos estos procesos no son a la inversa? ¿Por qué estos procesos no tienen un revés? Y el modelo capitalista que se nos dijo, sobre todo en Chile, ¿cierto? Después de este señor que nos impuso este modelo acá, el señor Friedman, que ya nombré, ¿por qué no
no está a la inversa? ¿Por qué este modelo que nos propuso mejorarnos la calidad de vida, finalmente, en ningún momento aflora eso, sino que unos pocos acumulan y acumulan riqueza y al parecer el ejemplo en todas partes del mundo, o en muchas partes del mundo? Ahí hay una gran duda que creo que hay que plantear y no sé, busquemos, Carlos, que nos responda esto, porque realmente nosotros, como decía, los seres a pie, más que reclamar, no hay mucho lo que podemos hacer. Sí, pues. Oye, bueno, mientras los escuchaba muy atentos, aparecían conceptos, a mi juicio, muy claves, como mencionaste tú, Lalo, el negocio del miedo. Y justamente yo creo que el motor, un poco a propósito de tu pregunta, Gustavo, el motor de este avance voraz, que como ustedes señalan no tiene retorno, ¿no? O sea, en la teoría debería haber una devuelta, pero resulta que lo que hay de cierta manera es como una especie de paralé, no sé cómo lo ven ustedes, una especie de lapsus, de aguante, para que la olla a presión nuevamente vuelva a ser de la suya. Y ahí es donde el temor juega un rol importante. O sea, el miedo, el factor miedo, es un negocio antiguo, usado y abusado desde tiempos aquellos. Yo creo que la historia no nos puede alumbrar en este momento en casos así como muy notorios, pero no quiero irme como tan a la general. O sea, quiero enfocarme un poco enfrentando esta pregunta en torno a nuestro cotidiano. O sea, nuestra cotidianidad nos indica que cuando hay un insulto, no sé cómo llamarlo, pero cuando hay un insulto de esta naturaleza, que porque ocurre un movimiento en tal lugar, tienen que necesariamente alguien, ¿verdad?, aprovecharse de eso para hacer subir grotescamente algo que no debería haber sido afectado. Y yo creo que es ahí donde, justamente como dice el Lalo, llegan incluso hasta trastocar el bolsillo de los músicos. ¿Qué osadía? O sea, a personas tan nobles que tienen que trabajar, sacarse la mugre para ir a la tienda y comprarse una cuestión que vale un disparate. Y aún así tienen el descaro de ir en función de ese abuso. Es un gran tema. Estaba pensando mientras lo escuchaba cómo en nuestra educación aquí en Chile fueron desapareciendo temas. En nuestra infancia era muy común escuchar el concepto de educación cívica. Ustedes recordarán, tuvimos hasta un ramo instalado. Alcanzamos un poquito de eso. Yo creo que ustedes a lo mejor compartirán conmigo que nuestros padres, nuestros mayores tenían una cultura distinta, y fíjate que en el marco de esa ausencia en torno a la educación cívica, a la filosofía, también desapareció el tema de la educación un poco más integral. O sea, hoy en día el sálvate solo lo hemos tocado en otras conversas. Este dicho tan chileno, ¿no? Oye, sálvate solo, pareciera ser es como una especie de lema, de eslogan de lo que estamos hablando hoy. O sea, si tú vendes algo que tiene la oportunidad de inflarse, es el momento de que te salves. Y aquí yo creo que hay que hacer un poco una especie de cercenamiento, porque claro, de pronto es fácil en nuestro discurso enfocarnos en las grandes élites, ¿no? Pero de pronto esto llega a donde no tiene que llegar, ¿no? A la gente de a pie, como dicen ustedes. Y nosotros somos parte muchas veces de este movimiento, ¿no? En torno al miedo, y cuando vemos una oportunidad se empieza a tomar, y ahí donde de cierta forma el sentido de bienestar, que en definitiva no
es un concepto tan poco usado porque no tiene mucho que ver conmigo, tiene que ver con mi entorno. Entonces hoy en día el yo, el tú, el para ti, es como la publicidad que entra por los ojos por todas partes. Oye, sí, bueno, un gran tema y solo para terminar, yo siento que, para darle la palabra a Lalo, siento que todos estos economistas finalmente, mencionando lo que decía Carlos con respecto a la eliminación de ramos como educación cívica, como filosofía, que nosotros alcanzamos a tener en nuestro liceo, se eliminan, parece, para que nosotros no tengamos más, la gente en general no tenga más conocimientos con respecto a estos temas, y así los economistas y todo lo que rodean a ellos se transforman en una especie de secta, de flujos modernos que tienen controlado este sistema económico que es tan importante en la humanidad. O sea, finalmente hay que decir que la economía debe ser, dentro de los 3 o 5 pilares fundamentales, por no decir a lo mejor el principal de las sociedades humanas. Y yo lo siento un poco como brujo porque justamente ahora siento mucha interferencia, me da la impresión de que todos estos conglomerados radiales chilenos, que son con uno o dos, que tienen ahí el monopolio de la radiofrecuencia, están interviniendo, parece, ahora las radiofrecuencias, porque escucho unos sonidos muy extraños, Lalo. Así que si tienes algo que agregar antes que estos jóvenes, Antes que nos corten. Nos corten, parece que estamos tocándole una fibra delicada. Claro, sí, pues, o sea, es evidente que de un tiempo a esta parte todo aprendizaje enfocado al desarrollo del espíritu crítico y del análisis crítico de las cosas ha ido decreciendo con los años, y precisamente para que las nuevas generaciones pierdan esas ganas de cuestionar y cuestionar con base, porque esto de las redes sociales también se presta mucho para la desinformación, para los comentarios al voleo, para análisis que de repente no tienen mucho sustento. Entonces, de esa manera se diluye la verdad, y se diluye la capacidad de argumentar con fundamentos y demostrar de manera evidente que en este caso nuestra economía basada únicamente en el dinero está errada porque ha sacado al ser humano del centro y ha sacado también el medio ambiente, ¿cachai? Que es vital para que la economía funcione, porque es una economía que se basa también en la escasez de las cosas. En la medida que tú generas escasez, aumentas el valor. Entonces muchas veces la escasez que se produce de un determinado recurso es artificial, ¿cachai? Entonces se provoca la escasez de algo justamente para aumentar el valor de las cosas. Y en ese sentido, como te digo, las nuevas generaciones como que han perdido la capacidad de cuestionar el porqué de ciertos fenómenos. Los asumen y punto, o reclaman, pero sin tener clara conciencia de qué origina su reclamo, cuál es la verdadera raíz del descontento y hacia dónde hay que apuntar. Entonces, de esa manera solamente vemos en la imagen de la autoridad el corazón del problema, cuando en el fondo son justamente los que se escudan detrás de las autoridades los que tienen la culpa, y a eso no los cuestiona nadie. Exactamente. Amigos y amigas, Carlos y Lalo, nos retiramos con estas interferencias grotescas que escucho de fondo. Y bueno, les comento yo solamente que, no sé ustedes, pero yo en estos momentos voy a mi billetera, aquí a mi dormitorio, a buscar mi tarjeta de crédito, porque tengo que comprar un cilindro de gas a 45 cuotas. Aquí. Pero ni te cuento cuánto está el gas, otro gran tema ese, ¿eh? Además que no puedo irme sin mencionar a este señor Sutil, que decía que por una pequeña trampita que hay ahí con respecto al gas y la creación de otra empresa para finalmente cobrar lo que cobran, él solamente decía: pero si esto es algo que se hace en todas partes, no le veo nada de malo. Un gran saludo para el señor Sutil. A propósito de eso, energía renovable, no sé si ustedes han indagado en torno al tema de la energía solar, eólica también, domiciliaria. Yo estuve hace un poquito buscando información justamente para que el tema de la calefacción en nuestro sector, a propósito del invierno que estamos
enfrentando, o el pre-invierno tan frío, es un temor. Hay información que está no tan disponible. Incluso si tú te pones a googlear, hay un par de cosas, pero no hay tanta información en torno a eso, porque justamente no es un buen negocio, ¿no? Que la gente tenga la posibilidad de comprar un equipo que por 10, 12, 14 años te alimente, de cierta forma, un sistema, un circuito en torno a la energía renovable. Pero yo creo que va a quedar como para el tintero, porque... Sí, amigos. Los dejo un abrazo y un saludo, y solo recordarles a los dos que si me pueden pagar las luquitas que les presté el mes pasado, por favor, estoy muy apretado. Mira, lo único que te puedo decir es, vende esa guitarra que tenía en mano. Abrazos Lalo, abrazos Carlos. Nos vemos. ¡Chao!